Bueno, muchas gracias a todos, a todas, senador, por haberme presentado, a la doctora Alicia Kirchner, que tuvo la deferencia de entender que yo podía hacer algún aporte. En primer lugar, decir que después de las palabras del doctor Borinsky, de Marisa Graham, de Diego y de Damián, buena parte de lo que yo podía aportar está dicho, así que seré muy breve. En principio, lo que quiero destacar es que más allá de las demoras o no para la salida de este proyecto, yo quiero reivindicar del Congreso de la Nación, de ambas cámaras, que desde la sanción de la Ley 26.061 en el año 2005 a la fecha, han pasado casi 20 años y esta Casa ha aprobado no menos de 25 normas que reconocen derechos de niños, niñas y adolescentes, y prácticamente no hubo una sola norma del Congreso de la Nación que haya tenido un cuestionamiento desde el ángulo de la protección de los derechos. Desde la Ley 26.061, el Programa de Educación Sexual Integral, la Ley de Educación Nacional, las leyes de trabajo, el nuevo Código Civil y Comercial, etc. Quiero tomarme 30 segundos para hacerles saber a los señores y señoras legisladoras que yo traigo una severa preocupación por el manifiesto incumplimiento actual por el Ejecutivo de algunas normas votadas muy recientemente, y muy probablemente muchos de los senadores que están aquí, senadoras, han sido protagonistas. Es decir, la Ley 27.452, la Ley Brisa de Reparación Económica a Niños, Niñas y Adolescentes, desde el 10 de diciembre del año pasado a la fecha, 7 meses, no ha habido una sola alta, cuando... Bueno, te lo digo, te lo hago más genéricamente, pero bueno, ¿puedo terminar y vos me rompís? Bueno. Sabe que lo respeto enormemente, sabe que tengo un enorme respeto por su trabajo cada vez que se desempeñó. Estamos intentando debatir sobre esto, independientemente de que yo comparto lo que usted está diciendo. De hecho, lo dije en público en el recinto cuando vino el jefe de gabinete de Pose, y lo he manifestado con muchos problemas que usted está diciendo. No es el ámbito para que un expositor sobre la materia que estamos revisando lo utilice. Le pido, con todo el respeto que usted tiene y conocimiento, que nos hable sobre el proyecto, que usted sabe un montón y la verdad que yo quiero escucharlo, pero no es el ámbito para que un expositor convocado para hablar de esto haga las otras aclaraciones. Simplemente con ese respeto se lo pido. Son 30 segundos, le agradezco porque sé que lo hace de muy buena fe y reconozco su respeto. Hay algunos temas que son de hoy, la cobra de los chicos del PAE, la cobra de la indemnización de los chicos del Brisa, la parálisis durante 7 meses del crecer con derechos. Ya termino. La ley Lucio, nos llevó 1 año y medio consensuar la ley. Bueno, digo esto porque hay herramientas que existen en el Congreso, invitación a funcionarios, como hemos venido muchas veces, pedidos de informe que quizás puedan ayudar a destrabar algunas situaciones, que yo no digo que sean de mala fe, pero que son muy dolorosas porque hubo un trabajo colectivo, de unidad, y en ese sentido quería plantearlos, y bien, ahí tuvimos algún punto de diferencia, puede ser que para adelante podamos tener algunos acuerdos. 3 temas que me interesan destacar. En primer lugar, el que planteó con mucha fuerza la doctora Marisa Graham. Muchas veces se confunden y mucha gente dice, bueno, LOAN. Y con lo que sabemos de LOAN es altamente probable que haya habido una sustracción. Si hay algunos que no están imputados son los progenitores. No habría entrega, con lo cual habría una posible sustracción de menores seguidas de las cosas más terribles que se nos pueden ocurrir. Ojalá haya habido un accidente, pero si alguna hipótesis no se maneja es la de la entrega de los progenitores a LOAN, de manera que no es el tema LOAN. ¿Y qué tipo de delitos se producen en la Argentina donde hay alguna manera de colaboración, aún desde la desigualdad, de mamás y papás con terceras personas? El 99% son las guardas puestas, que Atilio Álvarez las llama las apropiaciones, y las adopciones que son irregulares.
Es decir, fundamentalmente estamos frente a una tipificación de un delito que lo que casi va a atrapar casi con exclusividad van a ser exactamente las adopciones ilegales. Entonces, no poner específicamente la entrega y recepción con la finalidad, me parece que habilita a que este tipo penal termine no aplicándose en ninguna de las circunstancias, porque la que aparece desde el fallo Fornerón y desde la vida de los que hemos trabajado 30 años en el campo de la infancia, en defensorías, en la Defensoría General que tiene a su cargo la doctora Graham, en la Secretaría Nacional de Niñez, en los organismos provinciales, el problema principal es que no hemos podido romper con el contractualismo. Esto, lástima que no lo invitaron a Tilio Álvarez, lo hubiera explicado bastante mejor que yo. Pero lo cierto es que mientras aquí miramos desde el lado de la construcción de la respuesta penal, el hito del 90 con la Convención sobre Derechos del Niño, el hito del 2003 con el protocolo facultativo, el hito de 2012 con la sentencia Fornerón, el del 21 con la constitución de la mesa intersectorial, los primeros tratamientos en el año 22. En paralelo, las dos reformas principales de las leyes de adopción, la 24779 de 1997 y la 27064, que es la que incluyó la normativa sobre adopciones en el actual Código Civil, esas dos normas, lo principal que tuvieron en sus cambios fue tratar de abandonar radicalmente la perspectiva contractualista. Es decir, como lo dice Álvarez, dice, ¿qué es el contractualismo en la adopción? Son los acuerdos de voluntades entre los pretensos adoptantes y generalmente una madre en situación de gran vulnerabilidad con intermediarios profesionales muy buen pagos que son la fuente principal del tráfico y apropiación de niños. Es decir, nuestras normas civiles describen a la adopción como un instituto que no es un instituto de consensos ni de contrataciones, sino como un instituto público del derecho de familia, donde los que toman las decisiones, escuchando a todos los sectores, son los funcionarios. Yo le pedí a la doctora Graham que explicaba un poco sobre el artículo 607. El artículo 607 determina que ningún niño puede ser dado en guardas de adoptivas o con sentencias adoptivas si previamente un juez con intervención previa de los organismos de protección de niñez no decreta un nuevo estatus jurídico, y el estatus jurídico es que se declara el estado de situación de adoptabilidad y que el Estado a partir de ese momento tiene que trabajar para conseguir a ese niño una nueva familia. ¿Quién podría estar teniendo algún tipo de especulación con ese niño para ahijarlo si no está la declaración de estado de adoptabilidad? Bueno, buena parte de las guardas puestas llegan a los tribunales para ser legitimadas, no solamente sin que esos receptores hayan sido elegidos como pretensos adoptantes, sino que ni siquiera se haya definido la situación de estado de adoptabilidad. Con lo cual el problema, si uno mira solamente el problema de los que van a recibir a esos niños o niñas, hay un problema en torno a la idoneidad. ¿Quién es la mamá que quiere ceder al niño la autoridad que puede permitir elegir adecuadamente a la mejor familia para ese niño? No hay ninguna posibilidad. Yo no podría hacerlo. No lo podría hacer el senador. Probablemente no lo podríamos hacer porque hay equipos profesionales y hay jueces que permiten estudiar y existen los registros. Construimos en todo el país los registros de postulantes para adopción justamente para que se seleccionara quienes podrían ser aptos. Y no solamente eso, sino que además se los acompañara a posteriori. Ahí es cuando se niega el 611. El 611 siempre se encuentra en rebusques, se ha extendido una teoría de las relaciones socioafectivas que en muchos casos se construyen después de haber retenido físicamente al niño o la niña. Pero lo que estamos queriendo, porque lo que estamos haciendo es aplicar la Convención sobre Derechos del Niño, es la pelea desde la reforma del 97. El Instituto de la Adopción, para los que hemos trabajado en el campo de la adopción y de los derechos de los niños, nos hemos encontrado con que el instituto más resistente a modificarse en perspectiva de Convención sobre Derechos del Niño y niño como sujeto de derechos es la adopción. Y yo tengo algunas explicaciones robadas de autores y de investigadores, pero en primer lugar son bebés. Siempre es más fácil ver como cosa y cosificar un bebé que no habla, que no camina, que no reclama. En segundo lugar,
probablemente el elemento más determinante, lo escribió bien la doctora Graham, la enorme desigualdad. Todos los receptores son familias de clases medias que se han trasladado a distintos lugares, que llegan con sus autos a provincias que no vamos a mencionar. Se les acerca gente, ya los ven con un tono porteño o de alguna gran ciudad y se les acercan para ver qué están necesitando, porque así funciona esto. Y la entregadora, entre comillas, o la mamá de ese niño está en un entorno familiar que es proclive a estimular este tipo de prácticas. Ni siquiera se puede estar seguro que la decisión la tomó ella o si hay alguna estrategia de supervivencia que incluye los niños que esa jovencita va a tener. Entonces, bebés, desigualdad, individualismo y egoísmo. A partir de la definición maravillosa de la Declaración de Estado de Adoptabilidad, en esta gestión yo fui secretario con Cristina y volví a ser secretario con Alberto. Y teníamos, a partir de la aplicación del Código Civil del año 2014, en la Declaración de Estado de Adoptabilidad, yo en el año 2013, 2014, 2015, yo no podía saber cuántos pibes y pibas estaban en la Argentina en situación de estado de adoptabilidad. No podía saberlo, no había manera, porque no hay estadísticas judiciales. Tema muy interesante para trabajar en este ámbito. No hay estadísticas judiciales sobre las políticas de niñez donde intervienen los juzgados. Pero nosotros, con los trabajos con las áreas de niñez, teníamos aproximaciones. Cuando se impuso la obligación de definir la Declaración de Estado de Adoptabilidad, que el Estado tenga obligación de definir un estatus jurídico de ese niño. Yo, cuando era más jovencito, iba a conocer un hogar y una señora muy amable, que era la directora, no quiero ser machista, pero la mayoría eran directoras, cuidadoras, le decía, ¿y estos niñitos, alguno va a ir en adopción? Y me decía, aquella nena posiblemente sí, porque al juez le gusta dar en adopción. Y aquel no, el juez ese no da en adopción. Es decir, había niveles de discrecionalidad absoluto y la Declaración de Estado de Adoptabilidad significa un momento contradictorio en el proceso donde hay que escuchar a los progenitores, hay que escuchar a los padres biológicos, hay que escuchar a los niños y hay que tomar una determinación finalmente. Y eso nos permitió saber que en la República Argentina, la foto de mediados del año anterior, había unos 2.800 postulantes, parejas o individuos en los 24 registros de adoptantes y había por el otro lado alrededor de 2.200 o 2.300 chicos y chicas esperando. Muy bien, los chicos y chicas que esperaban tenían 3, 4, 5 años en adelante. La mayoría grupos de hermanos y la mayoría con discapacidad. Y en el universo de los pretensos adoptantes, los postulantes, era una minoría ínfima, no superior al 5 o 7%, los dispuestos a adoptar a niños mayores de 3 años o con discapacidad o con grupos de hermanos. ¿Hay algún problema en la adopción con niños pequeños? No hay ningún problema. Rápidamente, cuando hay una declaración de estado de adoptabilidad, rápidamente hay postulantes para adopción. Entonces, los que van por la colectora y los que van por el lado ilegal no le están haciendo ningún favor a la sociedad. Porque hay un montón de familias que están inscriptas, que hacen los cursos, que van siguiendo y muchas veces con mucha paciencia para llegar a ese encuentro de ese niño o esa niña. Nadie está haciendo ninguna actividad caritativa si va a ir a buscar por los costados a niños o niñas que tienen, sobre todo, son bebés y sanos. Porque allí compiten deslealmente con quienes están haciendo las cosas bien, esperando prolijamente, yendo a tener las reuniones, presentando documentación. Es decir, hay un problema de sistema por este uso de la colectora, pero no es lo más grave. Lo más grave es que es una pésima adopción. Forzar a partir de la demanda una decisión de un niño a una situación de adoptabilidad sin que haya habido un trabajo de acompañamiento. Hemos tenido oportunidad de esa mamá a la que la llevan al tribunal y dice, no, yo estoy de acuerdo, yo lo di al niño, y pudimos conversar con ella desde un servicio social a los 17 años ofreciéndole acompañamiento, si ella no quería dar el niño. Nunca pudimos hacer eso, porque llegó primero el mercado y resolvió traerse ese niño para estas apropiaciones ilegales que después terminan en adopciones. Entonces,
lo que estoy señalando, y esto nos cuesta tener adopciones, porque nos cuesta tener estadísticas porque son irregularidades, que además el Estado en muchos casos no las percibe como irregularidades. Pero vayamos, si quieren, juntos, hagamos una comisión en los lugares que esto sucede y lo vamos a encontrar de manera absolutamente naturalizada. Eso es muy malo, haya o no contraprestación, haya o no remuneración, es pésimo para los niños y las niñas. ¿Quién está eligiendo allí la mejor familia para ese niño? Una de las cuestiones que cuando se trata de parejas, los trabajadores sociales, los psicólogos en las entrevistas tratan de ver de que los dos estén en sintonía, que no sea uno dándole el gusto a otro, que el ambiente en el que van a poder recibir al niño, no me refiero a situaciones materiales, sino a las relaciones, a la convivencia, es un ámbito adecuado. En la guardapuesta no sucede nada de eso. No hay ninguna elección técnica de esos progenitores. Pero hay que reconocer también que además de que son bebés, la desigualdad, el individualismo, sigue habiendo un sustrato de adultocentrismo, que es una pelea que estamos dando permanentemente con diferentes líneas programáticas, etc. Pero este combo de adultocentrismo con diferencia económico y social y con un empuje egoísta, evidentemente no nos ha permitido, pese a que si uno lee el Código Civil y Comercial es contundente, nos ha permitido mejorar, pero no poner el dique que debiéramos poner a este tipo de adopciones. Y entonces, nosotros que no somos muy amigos de andar viniendo a reclamar tipos penales, porque tratamos de encontrar soluciones sin los tipos penales, lo cierto está en que si no está la amenaza de alguna consecuencia de índole penal, va a ser muy difícil reducir este tipo de prácticas. Argentina podría tener un sistema adoptivo absolutamente transparente, con estas campañas que fuimos haciendo, y si siguen el campo van a encontrar un montón de agrupaciones que promueven Adopten Niños Grandes, organizaciones. Se va abriendo la irrupción de la diversidad sexual, ha ampliado y diversificado la demanda de postulantes para la adopción. Podríamos tener un buen sistema de adopción sin tanta violencia, sin tanta discriminación y probablemente con un buen tipo penal que tenga esta demanda específica que señalaba la doctora Graham, hagamos una buena ayuda en ese sentido. Para finalizar, para poner en cuestionamiento el contractualismo, si la mamá sola o mamá y papá van a un juzgado y dicen nosotros no queremos continuar con la crianza, el juez debería decretar la situación de adoptabilidad. Pero hay una cláusula del Código Civil que dice que no, que primero tiene que ver si no hay familia extensa o referentes afectivos que puedan continuar con la crianza. Es decir, que ni siquiera la voluntad de papá y mamá puede exigir que se desarrolle el decreto de estado de adoptabilidad. Es decir, no es cierto, se los escucha a los progenitores, se los escucha a los postulantes, pero no hay contrato, no hay consenso, porque sería una verdadera irresponsabilidad que el Estado lo asuma. Justamente por eso nuestros textos toman distancia del consenso y nuestras prácticas, lamentablemente, lo terminan legitimando. Y ahí hay un desafío. No es sencillo, nos llevó mucho tiempo, pero probablemente hayan madurado las condiciones para que demos este salto. Para finalizar, yo no venía estudiando, no soy un penalista, soy un penalista apenas de cabotaje, no había estudiado la posibilidad de lo que planteaba el doctor Villanueva, ¿no? En torno al capítulo de los delitos contra la libertad. Yo entiendo que no se trata solamente de competir entre los delitos contra la libertad y los delitos contra la identidad. El capítulo 2, donde está el tipo del artículo 139, es de supresión y suposición del estado civil y de la identidad. Puede ser que ese niño no pierda su identidad porque siga siendo el mismo, pero lo que cambia es su estado civil, porque a partir de una maniobra irregular se modifican sus situaciones familiares, deja de ser de la familia
de la doctora Kirchner para pasar a ser un hijo de mi familia, y ahí hay un cambio del Estado civil a partir de una práctica irregular. Entonces, perfectamente podemos mantener este tipo penal en este capítulo, y yo creo que con eso, podemos buscar acuerdos, buscar ustedes, yo vengo a dar opiniones, buscar acuerdos que tienen esta gran responsabilidad y también este tan lindo desafío de resolver un problema grave que no hemos podido resolver hasta ahora. Quiero cerrar con algo que quizá a la amiga le moleste, pero no puedo no decirlo. Hay una primera preocupación, hay una primera preocupación en el campo de la infancia que tiene que ver con el tema de los recursos. El tema del ajuste, el tema de la motosierra, etcétera. Hay un debate sobre el problema de recursos, presupuesto, etcétera, etcétera. Yo quiero acercar Te va a llevar 15 segundos y listo. Bueno, no, está bien, está bien. Te lo digo con absoluto respeto porque yo creo que es una reflexión que quizás ayude. Yo creo que esto no se limita, la discusión que estamos generando en la nueva etapa no se limita a un problema de recursos. Es un problema grave, porque nosotros escuchamos de referentes importantes que los niños no vayan a la escuela y que trabajen en el taller del padre. Escuchamos que por ahí, ¿por qué un papá que trajo un niño a esta vida tenía ninguna obligación de brindarle alimentación y cuidado? Afirmaciones que dicen que un niño que cometió un delito deja de ser un niño y merece un tratamiento como un adulto. Y ya termino con lo último. Y se habló de mercado de la adopción. Yo lo que quiero decir con esto es que la afirmación de que no es un tema de contractualismo, sino que vamos a penalizar entregas irregulares con o sin precio de niños y niñas que vayan a ser adoptados irregularmente, es una afirmación más allá de las pertenencias partidarias, de que las responsabilidades de cuidado de los derechos de los niños por parte de los adultos sigue manteniendo vigencia, que es la vigencia que mantuvo durante 20 años en este Congreso. Gracias, discúlpame. ¿Algún senador le va a hacer